Quizás muchos en este tiempo no hayan comprendido profundamente lo que significa hablar de una generación. Quizás no han comprendido, y no le estoy diciendo a ustedes porque lo haya hecho venir aquí adelante, no digo porque los quiero tener cerca nomás, digo para que no se entienda mal. Quizás no han comprendido lo que significa todavía la palabra cuerpo. Lo que significa verdaderamente la palabra propósito. ¿Sabe? Una iglesia puede ser algo en los conceptos normales que tenemos hoy o los estándares de vida del modernismo, algo que debe crecer y ser exitoso. En los conceptos de Cristo, en los conceptos en que nació la iglesia, era algo que transformaba las generaciones y era perseguido por ello. ¿Entiende lo que digo? Transformaba las generaciones, sacaba a la gente del ocultismo, de la maldad del infierno. Si usted quiere entender qué significa esto, lea un poco de historia. Vea lo que acontecía con los jóvenes en la época de los romanos. Vea lo que acontecía con las doncellas en la época de los persas. Y creo que la iglesia, como dijo el apóstol Gione el año pasado cuando nos visitó, es la segunda creación de Dios y tiene un propósito. La creación de Dios fue la iglesia para transformar el mundo y salvar al mundo, para sacarlos de una situación, más allá de la condenación y del infierno, de una situación sin Dios. Y quiero hablarle en esta mañana, si tuviera que ser como soy en mi vida secular, bastante directo y sencillo y sin rodeos. ¿Sabe qué le digo a un cliente cuando me dice 20 veces lo mismo? No me haga perder el tiempo. Así le digo a un cliente. Cuando viene a mi negocio y me da 20 vueltas para hacer algo, no me hagas perder el tiempo. Si vos consideras que lo que te estoy por hacer te parece, yo no pierdo el tiempo. ¿Entiende lo que le digo? Si tengo que hablarle con el corazón en la mano, por favor, iglesia, no me haga perder el tiempo. No porque sea yo, Miguel Yaciel, o un pastor más, sino porque usted le está haciendo perder el tiempo a Dios. Está perdiendo el tiempo precioso que Dios le da. Y Dios no está jugando. ¿Sabe por qué no está jugando Dios? Y los puse a ellos aquí adelante, porque son un ejemplo de generación, porque con tus hijos no se juega, ¿verdad? No se juega con tus hijos. Bueno, Dios no juega con sus hijos. Dios no juega con el propósito. Dios no juega con lo que nos ha mandado a hacer. Dios no juega cuando dice que nos mandó a salvar a una generación. Dios no juega cuando dice eso. Dios no juega cuando dice que tiene que preparar gente para que salve esta tierra. Queridos, Dios nos está llamando a ser una generación que cambie una generación. Y esto no significa que vamos a cambiar en 10 años toda la ciudad, pero sí vamos a hacer influencia en todo aquello que Dios nos ponga cerca. Y para ello es necesario que entendamos a qué Dios nos llamó. Y quiero decirles en esta mañana que quiero tomar mi mayor esfuerzo en este año. El mayor esfuerzo que yo pueda dar, lo mejor que pueda dar de mí, pero no porque yo sea el mejor ni me considere el mejor. Voy a dar lo mejor de mí. Y en esto voy a involucrar a mi familia como tantas otras veces. Lo he hecho, pero no quiero perder el tiempo. No se enoje si algunas veces en este año soy un poco torpe, pero es que no quiero perder el tiempo. Quiero preparar realmente gente que esté dispuesta a servirle y hacer esa generación que esté dispuesta a hacer lo que haga falta. Hacer cuerpo. Vamos a tener nuestra primera convención, pero de ello va a salir algunas cosas y entre esas cosas, al tiempo que nos toca vivir, van a salir los ministerios. Mucho hemos hablado de ministerios y los ministerios y los dones y hemos estudiado, hemos aprendido, hemos visto, pero es tiempo que ya salgan los ministerios a funcionar. Es tiempo que aquellos que Dios escogió para servir comiencen a ejecutarlo.
Y este es el tiempo que estamos viviendo. Entonces, para no explayarme más, quiero ir a dos ejemplos bíblicos, a dos mensajes bíblicos. Hoy leí cuatro cartas del apóstol San Pablo, las cortitas. Efesios, de las Tesalonicenses y Timoteo. Me las leía todas de corrido. De corrido entendiendo lo que Dios me hablaba desde esta mañana tempranito. Y en todas encontré un patrón común y creo que es el patrón con el que Dios quiere que nos manejemos. Y por eso los hice sentar cerquita y les quiero hablar a todos. El patrón común es un Pablo como padre tratando de edificar y formar a hijos. Tratando de formar, y cuando usted forma hijos, cuando usted cría hijos, usted no los cría esperando que ellos sean todo lo que usted quiere y nada más. Usted se imagina que si fuese así, deberíamos tener a nuestros hijos encerrados en jaulas para que no se nos escapen cuando son grandes. No, usted los forma para que cuando sean grandes puedan realizar su vida correctamente y que le acontezca la menor cantidad de problemas posibles, diríamos así, ¿verdad? Usted cría un hijo y quiere que ese hijo sea lo más exitoso posible en términos normales. No es que pretenda o deje de pretender que su hijo sea de pronto millonario, pero sí que no sufra. ¿Hay algún padre aquí que eduque a los hijos para que sus hijos aprendan a sufrir y sufran todo el tiempo? ¿Verdad que no? Bueno, ese es el encargo que tenía Pablo como apóstol con aquellos que formaba. Y quiero leer dos partes, solamente me voy a quedar con la carta de Timoteo. Quiero que entendamos algunas cosas básicas. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. El título en mi Biblia, la Biblia Reina Valera, dice un buen soldado de Jesucristo. Y es Pablo el que le está enseñando a este joven. Digo joven porque él mismo lo dice, escribiendo en sus cartas que Timoteo era joven. Puede entender lo que significa ser un joven en aquel momento, mucho más complejos que hoy. Hoy si un chico de 18 años estuviera aquí predicándole, usted diría, oh, qué jovencito, pero lo aceptaría. En aquel tiempo no, porque la mayoría de edad era algo muy, muy importante. Y de pronto Timoteo era joven. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Chicos, gente linda, grandes, adultos y jóvenes, esfuércense. ¿Sabe qué significa la palabra esfuerzo? Que no es sencillo. No es fácil a veces. Hay que esforzarse. Y te dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, pues ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Leí hasta allí porque hay una palabra clave en esto. Y la palabra clave es fiel. La palabra clave es fiel. Dios te está llamando a ser fiel en la gracia que Él te ha dado. A que te esfuerces en manifestar la gracia que Él te ha dado. Lo voy a agarrar a Daniel que lo tengo al frente. ¿Cuántas veces te ha sido difícil hacer lo que haces allí? ¿Verdad? Hoy para mí es difícil hacer lo que hago desde aquí. Hoy. Porque soy un hombre de carne y hueso. Que se duele. Que cuando ve cosas que no salen se duele. Como usted cuando su hijo saca un no sati en matemática. ¿Ah? Y dice, no sabe si retarlo, llorar, qué hacer. Porque usted quiere que su hijo no se saque un no sati. Esfuércense en la gracia. Esfuércense en hacer lo que le digo, pero para esto es necesario que sean fieles a la gracia que Dios le ha dado. Por eso le decía, Dani, ¿cuántas veces cuesta hacer lo que tenemos que hacer? ¿Pero qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque somos fieles. No a lo que yo quiero solamente,
Porque tampoco es que Dios te anula, ¿viste? Tampoco es que Dios te transforma, diríamos en palabra un tanto fuerte, Dios no te transforma en un estúpido que solo hace las cosas que la iglesia dice. Para nada. Para nada. Dios te transforma en alguien que puede ser fiel en la gracia que Él te ha dado. ¿Quiere que definamos fiel? Lo voy a poner en comparación sencillita a lo que es un matrimonio. Y vamos a usar a la mujer, no al hombre. Una mujer infiel es aquella que se va con otro. Simple. Pero sigue casada con vos. Porque si no sería divorciada. Se va con otro, pero sigue casada con vos. Entonces, ¿qué es lo que es infiel? Pero sigue siendo tu esposa. Pero es infiel. ¿Por qué es infiel? Porque se va con otro. ¿Y qué está diciendo el apóstol cuando le dice al joven Timoteo que sea fiel? Que no busque otra gracia. ¿Y sabe por qué se lo dice? Lo vamos a leer más adelante. No se lo dice porque Pablo quiere ser un posesivo, uno que quiere tenerlos a todos ahí, hagan acá, como yo les digo. Porque le está diciendo lo que has aprendido de mí y has escuchado de mí ante muchas personas, es decir, lo que me has visto decir y hacer. Iglesia Visión Nueva, ya han pasado 10 años y muchos han pasado gran parte ya aquí en la iglesia. Anabela es una de las que vino primero a este saloncito. ¿Verdad? Y nos ha visto hacer la obra. Y fue y volvió. ¿Por qué volvió? Porque nos vio hacer la obra. Esto quiere decir que hay veces que esto pasa, ¿verdad? Esto pasa a veces. ¿Pero qué han aprendido? Han aprendido una de las cosas fundamentales que estuve leyendo y que el apóstol le encomendaba a todos aquellos que le escribía en Tesalónica y en Éfeso. Han aprendido el ministerio de la piedad, de la misericordia, de hacer las cosas de esta forma correcta, con corazón correcto, no con doblez. En este año electoral que pasó, pudiéramos haber recabado un montón de cosas para la escuelita bíblica de los políticos, pero nada hicimos con doblez, nunca. Siempre en el mismo sentido. En este año apuntamos a consolidar aquello que hemos trabajado en los últimos 5 o 10 años en este lugar, en cuanto a los niños. ¿Por qué? Porque vamos de la forma correcta. No vamos con doblez. Ahora, ¿por qué Pablo le dice esto? ¿Por qué Pablo le está diciendo esto? ¿Por qué yo se lo estoy diciendo a ustedes? Wow. Porque la palabra profética para este año es que los días son malos y el tiempo es corto. Pero me quedé corto con eso, porque mientras más entro en la Escritura, entiendo que cuando la palabra dice que los días son malos, no se está refiriendo a los días porque hoy esté nublado y mañana esté soleado. Se está refiriendo a los hombres que caminan estos días. Porque usted la maldad no la encuentra en la naturaleza, ¿verdad? ¿Usted encuentra en la naturaleza algo malo? Si la naturaleza tiene árboles que le dan fruto, tiene árboles que le dan sombra, tiene tierra que da fruto, tiene productos que nos permiten trabajar. La naturaleza no es mala, sino los hombres que habitan en la naturaleza. Y cuando la palabra dice que los tiempos son malos, los tiempos son cortos y los días son malos, se está refiriendo a personas. Y puede entender que cuando Pablo hablaba de esto a sus hijos, cuando le hablaba a Timoteo de estas cosas, que permanezca fiel en lo que había aprendido, en lo que había sido impartido, en lo que Dios les ha dicho que hagan, es porque los días son malos y hay otras cosas que no son buenas y el resultado es malo. Pablo, como un padre espiritual, pero como alguien que también podía ver más allá, estaba advirtiéndole: mira, Timoteo, te conviene hacer lo que Dios te llamó en la gracia a hacer, y para esto te vas a tener que forzar, porque no va a ser sencillo.
No es sencillo permanecer en esa gracia que Dios te dio, en ese llamado que Dios te dio, en esa asignación, como dice en tiempos modernos, la asignación que Dios me dio. ¿Sabe? He escuchado muchos jóvenes con muchos dones y ministerios hablar de la asignación. He escuchado muchos altares proféticos y apostólicos hablar de la asignación. Pero he visto a muy poca gente ejecutando alguna asignación. Y cuando vos ves cuál es su asignación, tendría que usar el refrán de mi suegro. El único que se rasca para afuera es el perro, todos los demás se rascan para adentro. La asignación es para mí, 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 para mí. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Cuál es tu asignación? Lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero hacer. Lo que Dios me llamó. Pero una miradita afuera. Una miradita a lo que hay del otro lado. Entonces quiero decir que Pablo, voy a leer nuevamente porque yo los distraigo. Tengo que aprender a predicar como un apóstol serio. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y después sigue diciendo un par de cosas más. Pero quiero ir a algo que es bastante fuerte y lo quiero leer detenido. En el capítulo 3 de la misma carta, el apóstol le dice a este joven Timoteo, a quien le está hablando con el corazón y lo está formando y lo está plantando y lo está poniendo en propósito de verdad, en una asignación en serio. ¿Sabe? Cuando leí la carta a Tesalonicenses, supe que Timoteo es el que fue a predicar a Tesalonia. Yo siempre lo leí, yo no sabía, pero fue Timoteo el que se encargó de formar esa iglesia en Tesalonia. Y esta carta está dirigida a Timoteo cuando él está allá, haciendo esa tarea que Pablo le está encomendando de formar esa iglesia. Entonces mire lo que dice en el capítulo 3. ¿Por qué Pablo le habla de esta manera? Que sea fiel a la gracia que Dios le dio y a lo que Dios le enseñó y a lo que recibió de parte de Dios. Yo suelo tener una forma muy sencilla de expresarlo, quizás muy simple y por eso quizás no cause mucho efecto. Pero cuando las personas me hablan, sí, yo conozco una iglesia, conozco otra, fui a una, fui a esta otra, fui por acá, fui por allá, me gustó aquel, me gustó esto otro. Yo lo defino de una forma muy simple. Y le digo, mira, mi querido, mi hermano, lo que fuere, si vos fuiste a un lugar y Dios te atendió, permanece ahí porque esa es la casa de tu Padre. ¿Me entiende? Usted puede ir a muchos hogares. A vos te pueden abrir las puertas de muchas casas. De hecho, en una cordialidad de buena educación, yo voy a la casa de Vivi y Vivi me abre y me deja entrar. Y si va cualquiera de ustedes, también. Y hasta Marcelo le puede servir una picada. Pero si usted va a las 12 o 1 de la mañana y pone su llave en la puerta de ellos, primero que no va a abrir. Porque no es la casa de tu papá. Si fuera la de tu papá, vos vas a abrir. Si supongamos que no tenés la llave y le golpeas y te abre, no podés ir y abrirle la heladera y decir quiero comer porque vengo loco de hambre. Haceme un bifecito, mamá. No, querido, estás equivocado, te voy a decir. Esta no es tu casa. Tenés hambre, anda a comprarte un sándwich. Y ándate de acá porque Marcelo está durmiendo. ¿Entiendes? No te va a atender. Te va a recibir con amabilidad, pero no te va a atender porque no soy el hijo. Pero cuando vos vas a la casa de tu papá y golpeas la puerta a las 2 de la mañana, imagínate de ahí a las 2 de la mañana le golpeas, Claudia, abrime, Pablo, anda cosiendo, abrirle a la chica, le va a decir. Que entre rápido, ¿verdad? No le van a alcanzar la patita al otro para ir a abrir. ¿Por qué? Porque es la hija. Y no sabe lo que le puede necesitar. ¿Entiende lo que digo? Por eso suelo decir en forma sencilla. Usted vaya donde Dios le atiende. Si Dios le atiende, en el sentido correcto, quédese allí, esa es la casa de su padre. Allí su padre lo va a atender. Cada vez que usted golpee la puerta, su padre le va a abrir. Cada vez que usted tenga una necesidad, su padre lo va a escuchar. Porque esa es su casa. Ahora, si Dios no le atiende, en ese lugar busque otro. Y en donde Dios le atienda va a encontrar la asignación. Va a encontrar el propósito.
Va a poder ser fiel a la gracia que Dios le ha dado y desarrollar todo cuanto Dios le dio. Para usted y para toda su familia. Ahora, cuando Pablo le habla esto, es porque Pablo conocía algo más. Y mire lo que dice el capítulo 3. Carácter de los hombres de los postreros días. Y Pablo le está hablando a Timoteo así como ese padre un tanto posesivo, un tanto dominante, podríamos decir en términos psicológicos. ¿Qué dominante que es? Erika, no vaya para allá. Oye, el pastor siempre me dice lo que tengo que hacer. ¿Qué dominante que es? No importa. Aunque a veces, digamos, de nuestro padre me tiene harto todo el tiempo diciéndome cosas, pero sabemos que en el fondo tu padre te lo dice porque te ama, ¿verdad? Y aquellos que entienden esto hacen caso. Dice, también debes saber esto, le está hablando al mismo, a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez se manifiesta a todos, como también la fue de aquellos. Pero tú, le habla al Hijo, le habla a usted, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y leí en la otra versión, dice, algún día pueden padecer persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El apóstol Pablo, como un padre, y yo en esta mañana, sin deseo de perder ni un minuto de tiempo en lo que vamos a desarrollar de aquí para adelante, le está diciendo a Timoteo cosas serias. Y Dios al comenzar el año nos dijo cosas serias, muy parecidas. Cuidado, el tiempo es corto, los días son malos. Porque hay hombres que tienen esta capacidad de hacer cosas. Te están espiando, están viendo, acá hay un potencial. Acá hay alguien que si lo dejamos, este va a ser un terrible evangelista. Y un terrible evangelista no quiere decir solo que va a reunir a multitudes, sino que va a salvar a muchos. Acá si lo dejamos, este va a ser un maestro de la palabra. Este es un salmista que mañana te planta una iglesia y la llena. No. Lo mira la Erika y Dani y dice, ¿esto con el potencial de chicos que tienen? Uno peor que el otro, ¿sabes lo que serían en Dios? No, sí, porque vos tenés que tener uno peor que otro para que sean buenos en Dios. Chicos con capacidad. ¿Sabe qué haría yo si fuera el diablo? Primero lo hago pelear a ustedes dos. Desarmo su matrimonio, después sé que cada chico pigra para cualquier lado.
mete un veneno bien fuerte y que tiene nada. Digo, entiéndanlo así en términos corrientes. Ay, pastor, que me está diciendo, no, te estoy diciendo lo que haría yo si fuera diablo. Y ya está. Tengo una familia que, pudiendo haber sido un potencial, no va a hacer nada. Y hemos visto familias así. Y se acabó. Entonces ya sigo con otro. Capítulo 4 y con esto terminamos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuche. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe qué le está diciendo? Corrígelos con paciencia. A mí a veces me falta eso. Pero con toda doctrina, con toda palabra, con todo lo que dice la Biblia. No te voy a venir a decir, no, Daniel, vos tenés que hacer esto y esto y esto, porque yo le digo, decir, mira, esto dice la palabra. Y corregir quiere decir que algo estaba mal, no lo estaba haciendo bien. Y que alguien sea corregido no significa que sea alguien que no sirve. Por el contrario, alguien que es corregido es alguien que sirve y hay que formarlo. Porque si vos no lo corregís, no lo amás. Dice la palabra que el padre que ama disciplina. ¿Sabe que a veces pensamos que la disciplina es solamente el azote? La disciplina es una seguidillas de enseñanza que te hacen hacer las cosas bien. Por ejemplo, la disciplina deportiva. Si vos querés ser un buen futbolista, ¿para qué te hacen saltar esa goma y esos conitos y un montón de cosas si vos lo que tenés que saber es pegarle bien a la pelota? Porque esa disciplina te lleva a que le pegue bien a la pelota. Siempre. Si no tenés esos grandes valores, veo este juego, vos mira cómo juega el fútbol y te clava un así al ángulo y en el otro te lo tira a la tribuna. Y vos decís, no, pero cada tanto le sale bien y sabe pegarle. ¿Qué le falta? Disciplina. ¿Qué es la disciplina? Unas seguidillas de enseñanza que te llevan a hacer las cosas bien. Entonces a veces como padre me toca muchas seguidillas de enseñanza. Y le enseña 10 veces, 20 veces, 50, no importa. No importa. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Este Pablo no le enseñaba sin decirle las razones. Y muchas veces yo de acá le he dicho, miren, tengan cuidado porque si no, miren. Le voy a contar una anécdota. Comenzamos la iglesia aquí en el barrio, hace 11 años atrás. Dios trajo a la iglesia una pequeña familia. Esa pequeña familia tenía hijos, en ese momento pequeños. Esa pequeña familia tenía muchos desórdenes a la luz de la palabra y de la doctrina. Había muchas cosas que acontecían que no estaban bien. Cuando comenzamos a decirle la verdad de Dios y lo que Dios quería y cómo eran las cosas, y comenzaron a recibir algunos beneficios de Dios, porque cuando usted se arrima a Dios siempre hay un beneficio. Un milagro. Llegaste chueco, te enderezó, qué sé yo. Lo que fuere. Llegaste sin esperanza y te dio esperanza. Pero cuando la doctrina fue más fuerte, recuerdo a aquella mamá que me dijo, pastor, tengo que hablar con usted, me voy de la iglesia. Hace muchos años de esto. Y yo me largué a llorar delante de Dios porque sabía lo que se venía. Podía ver como Pablo ve aquí al hablarle a Timoteo lo que había detrás de esa decisión. Porque podía ver mis hijos. Puedo ver y veo, y yo digo a veces, no quiero verlo así, pero lo veo. Veo los hijos de ustedes como si fuesen mis hijos. Y deseo lo mejor de un corazón sincero. No hay doblez. ¿Qué ganancia tengo yo si usted tiene hijos exitosos? No es mi ganancia. En cuanto a la ganancia, ¿vio? En cuanto al dinero, a lo que puedo poner en mi bolsillo, a lo que puedo tener de ventaja. ¿Qué ventaja puedo tener yo en eso? Pero sí la ventaja y el orgullo y la satisfacción de saber que hemos cumplido un propósito y el enemigo no ha vencido.
Y recuerdo que le dije, mire, lo que le va a pasar es esto, esto, esto y esto. Y se lo dije todo. Han pasado ya quizás 8 años de esto. 7, 8 años. Tal cual lo dije, no como quien se enorgullece, sino como quien se duele. Aconteció. Sus hijos perdidos. Y no le digo más nada. Sus hijos perdidos. Y todos saben en el barrio lo que significa perdición. ¿Mm? Porque perdición hoy en día no es, ay, no terminó el colegio. No, eso sería lo de menos. Entendamos lo que estamos haciendo. Entendamos que a veces tenemos que hacer sacrificios en torno al llamado. Que no siempre es fácil sostenerse en el llamado. Que a veces nuestras emociones nos traicionan. Porque somos gente emocionable. Gente que pensamos. Al lado de los tomates, pero pensamos. Y a veces esos pensamientos hay que someterlos a Dios y corregirlos. Porque no se trata solo de mí, sino de la generación que se pierde. No se trata solo de lo que el pastor o la pastora dicen, o aquel que está puesto como sacerdote dice, sino lo que la doctrina de Dios nos enseña para salvación. Y voy a terminar con esto. Capítulo 4, verso 3. Y digo esto, por eso me detuve, porque Pablo, así como le dice que predique y que mantenga y que se esfuerce, también le dice lo que va a pasar. Y le está hablando a Timoteo, a su hijo, a su discípulo. Y le dice lo que va a pasar en el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vos sabés que esta mañana cuando leí esto me costó entenderlo. Dije, ¿cómo? Vendrán tiempos que no van a sufrir a un gordito que les hable de doctrina y de enseñanza y de corrección y que ya los tenga harto. A una pastora que sea jodida como es la mía. Y que le diga, no, esto no tienen que hacerlo así. Jodida, sí, jodida. Vendrán tiempos que esto no va a estar. Y yo dije, ¿cómo? No entiendo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, teniendo ganas de que alguien le diga algo bueno, algo que lo salve. Hay gente que está desesperada por venir y volverse a sentar allí y que le vuelvan a decir cosas correctas, que le edifiquen la casa, no que se la destruyan. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Alguien sabe lo que significa esto? Conforme a sus propios deleites, gustos y placeres. No va a haber sana doctrina. Dice la palabra que aquellos que tuvieron el privilegio de ser el pueblo de Dios, es decir, los judíos, pudiendo haber sido un pueblo escogido y haber tenido, pero hubieran caminado no en el desierto, en la superabundancia de Dios, si hubiesen escuchado a sus profetas, dice, mataron a sus profetas. Yo le voy a decir algo, por eso dije que este año voy a dar lo mejor de mí para que esto sea hecho. Porque si este año recibo un disparo más, me muero y me voy. ¿Entiende lo que digo? Este matrimonio que le habla, si en este año recibe un disparo más, se muere y se va. Y vendrán tiempos en que querrán escuchar. Y se amontonarán para escuchar. ¿Saben qué? Lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, te va a picar la oreja para que te digan. Se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El día miércoles, el Señor nos da una palabra clara y sencilla. Siga Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Siga Jesús. Yo soy el camino, la verdad. Siga Jesús. ¿Alguien más necesita la oferta? Yo soy el camino. Siga Jesús.
¿Sabe lo que es una fábula? Vos sabés que Jesús, es tremendo Jesús, pero Jesús tenía que ver con uno. ¿Y sabe qué termina viendo usted? Un poco más la película de María Magdalena, ¿cómo es? Esa que todos los cristianos borraron a Netflix porque no la querían ver más. Esa es una fábula. Te terminan diciendo que no, que bla, 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 y te termina hablando del anticristo y el Cristo que viene y el Cristo que no vino y el anticristo y todo lo que las iglesias hacen mal y bla, 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 una fábula. Y Jesús, cuando menos te diste cuenta, desapareció de la escena. Y cuando menos te diste cuenta, estás siguiendo una fábula. ¿Sabe qué pasa cuando seguís una fábula? Dejaste de seguir el camino, la verdad y la vida. No te condujo al Padre. Y si algo no te condujo al Padre, ¿a dónde te conduce? ¿Será que hay 3 caminos? Hay 2. O a la vida o a la muerte. O al cielo o al infierno. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero como Pablo le está escribiendo a su hijo, y ustedes son hijos de Dios, dice, pero tú sé sobre en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Pero vos, volvemos al principio. Sigue haciendo lo que Dios te llamó. A veces es difícil, hermano. A veces no lo entiendo ni yo. ¿Te va a preocupar vos? Pero sé fiel. Sigue haciendo la obra. Acá está la primera. Y después todos los que vienen detrás. Sigue haciendo la obra. ¿Te vas a esforzar para llegar hasta acá y te va a volver atrás? No, hermano. Sé fiel. Aunque te cueste. Aunque haya tormenta, lo mismo. Aunque hoy no lo entiendas. Es tiempo de ser fiel a lo que Dios nos llamó. Hay una generación que Dios está preparando. Hay una generación de Timoteos. Timoteos en cuanto a jóvenes de edad, pero también Timoteos en cuanto a jóvenes en Cristo, que han nacido y que Dios los ha llamado con un propósito y que van a ser útiles. Hay un mensaje que extender a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en la iglesia y fuera de la iglesia y donde haya falta, allí tenemos que estar. Cuidado que hay fábulas, hay hombres intemperantes, malos, amadores de sí mismos, que solo le vas a enseñar en torno a sus propios placeres y deleites. Esto es como cuando vinieron los españoles a América. Lo hemos estudiado así vagamente en los libros de historia. Mostraban espejitos y se llevaban oro. Claro, los otros pobres aborígenes no sabían lo que era un espejo. Si no se peinaban, ¿vio? Y se llevan el oro. Estos son los hombres amadores de sí mismos. Se llevan lo que vos tenés. Y el dinero sería lo de menos, aunque van detrás del dinero. Sería lo de menos. Que te saquen un diezmo sería lo de menos. Que te saquen el propósito, te sacaron la vida eterna. Y te vino muerte por más dinero que tenga en el bolsillo. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana. Allí donde usted está, por favor, si quiere o levantar su mano, o poner su mano en el pecho y decir, Señor, yo quiero ser un Timoteo. Yo quiero ser un discípulo. Yo quiero ser un hombre, una mujer fiel. Que se esfuerce por llevar adelante la gracia que tú me hayas dado. A alguno le podrá parecer que lo que Dios le ha dado es muy poco. Pero lo poco de muchos es lo mucho de Dios. Porque el favor viene de Él. Y Dios no se vale de superhombres o de supermujeres. Se vale de un cuerpo que es la iglesia. Y en el cuerpo, aún los miembros más
diríamos, onerosos, los que más ocultamos son los más necesarios. Aquellos que no figuran, que no son rostro, ni manos, ni pies, ni reciben halagos, son los más necesarios. Así que si usted puede decirle, Señor, ayúdame a ser fiel. Señor, ayúdame a esforzarme. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Y que podamos con la doctrina, es decir, con la palabra, corregirnos a nosotros mismos y corregir a nuestros hermanos, edificarnos. Oh, presencia de Dios. Espíritu Santo, ministra esta palabra. Ministra esta palabra a lo profundo del corazón, que pueda ser atesorada, guardada y puesta en obra en el nombre de Jesús. Bendigo este tiempo de tus hijos, de nosotros. Bendigo esta década, Dios, para que no sea una década en la que matemos a nuestros profetas, sino por el contrario, siempre tengamos la sana doctrina guiándonos, llevándonos adelante. Ayúdanos, Dios. Espíritu Santo, una vez más te digo, te necesito y te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor.